La sesión, digamos, se identifica o aparece en un momento cuando la Biblioteca Nacional de Praga publica el libro mío sobre Ignaz Tirsch, un jesuita que fue arquitecto, artista y misionero en la Baja California. No es solamente una cosa regional, sino todo lo contrario, refleja prácticamente las tendencias que ocurrían en América, o sea, la cristianización, el conocimiento de los indios, de sus reglas, etcétera, etcétera. Por coincidencia es una cosa que me toca personalmente porque durante la época comunista yo no era miembro del partido. La Universidad Autónoma de México, después de leer y publicar unos 3 artículos míos, me nombra profesor extraordinario de la cátedra de José Clemente Orozco y me invita a México para presentar el tema. Entonces, era prácticamente un año lleno de discusiones con las autoridades checas, incluidas las comunistas, y nos pusimos de acuerdo de que aparezca un volumen de todas las conferencias que abarcaban el arte desde el precolombino en colecciones checas hasta el arte colonial y las experiencias de los jesuitas, que fue una cosa muy importante. Entonces, cuando me presento y dicto la segunda conferencia, hablo sobre Ignaz Tirsch y tiene su destino porque muestra prácticamente todo el tema de las misiones jesuíticas, de las construcciones arquitectónicas, del conocimiento de ciencias naturales. Cuando dictaba la conferencia, pues aparecieron voces en contra y no era por razones por razones de conocimiento, sino de falta de conocimiento de parte mía, porque yo absolutamente ignoraba, por ejemplo, las frutas mexicanas que iba conociendo poco a poco durante mi estancia. Y bueno, lo dejo para después. Como al final del año 82, cuando fui invitado, cuando el año 82 vino la crisis económica, no pudo editarse el volumen, entonces he publicado cada capítulo aparte como un artículo. Y en este caso ocurrió que apareció un jesuita que me propuso que se ocupara de este álbum, que realmente es extraordinario porque no solamente presenta unos dibujos realistas, sino también descripciones exactas con nomenclatura en español, en alemán y también en lenguas indígenas. Yo lo voy a dejar circular, por favor. Y curiosamente, aunque tenía el permiso de la Biblioteca Nacional de Praga, nunca ha conseguido, la Biblioteca Nacional nunca ha conseguido tener este volumen. Me lo trajo mi doctoranda desde México hace unos 3 o 4 años, porque yo tampoco tenía acceso. Y
Lo que pasa es que este libro es casi científico. No puede ser científico porque debieran trabajar en él especialistas como mínimo de 10 especialidades. Pero para mí lo más importante son los testimonios pintados de la arquitectura que estos jesuitas traen no solamente a la Baja California, sino prácticamente a todo el continente americano. Aquí está reproducido y es resultado del esfuerzo del profesor Zdeněk Karista, que estaba en desfavor toda la época comunista, y en la primavera de Praga le ofrecieron la posibilidad de escribir un comentario al calendario para el año 70. Y este calendario para el año 70 fue la base de todos los investigadores después, y que al final mostró que era un álbum que llamamos también Codex Mexicanos, realmente estupendo. Aquí está la portada del libro, del calendario del profesor Karista, y terminada la primavera de Praga, ya no, el profesor Karista ya no volvió a tener la oportunidad de publicar en Praga. Publicaba en Roma, en Inglaterra, Holanda, etc. Pero el impacto en los investigadores fue realmente grande, sobre todo americanos, alemanes, etc. Aquí tenemos el mapa de México con la Baja California y varios lugares que no voy a nombrar ni siquiera. La verdad es que he repetido los pasos de Ignacio Tirsch por la Baja California, por una suerte extraordinaria que tuve en aquel viaje del año 1982. Naturalmente, todos los jesuitas que iban, y no eran pocos, tenían que pasar desde Clementinum a Puebla, que fue también una estancia donde terminaban sus estudios académicos y teológicos. Luego continuaron este es el plano de la Puebla barroca, y después continuaron a Tepotzotlán, que fue prácticamente el colegio de mayor erudición, como muestra la biblioteca que todavía permanece en el lugar. Este jesuita Ignaz Tirsch luego apunta el aspecto del colegio jesuita de San Ildefonso de la Ciudad de México, y se nota que lo ha acertado muy bien por la fotografía que hice en aquella época, y que demuestra la fidelidad de su interpretación. Pues el colegio de San Ildefonso se convirtió luego en la Escuela Nacional Preparatoria, así que sirvió para otros asuntos y motivos. Pero lo que pasa es que él no solamente representa a la arquitectura, sino también las costumbres, como muestra precisamente este dibujo del estudiante o seminarista
del Colegio de San Ildefonso y sobre todo advierte sobre esas curiosidades que representan las chinampas que servían para cultivar cualquier cosa que se necesitaba para cocina. Y al final, desde la Ciudad de México pasa a la misión de Santiago, en la cual, como él mismo dice, que casi he terminado, es decir, que fue un arquitecto, no sabemos si técnico o si era un hombre que ofrecía proyectos. Esto no lo sabemos porque los dibujos críticamente vistos son ingenuos, no son profesionales, pero tienen un encanto extraordinario que le ofrece, digamos, una verdad importantísima. Este dibujo muestra la misión de San José del Cabo y ahí donde está la flecha aparece un barco filipino. O sea, como México era el administrador de Filipinas, los barcos que venían a veces perdían el viento favorable y terminaban en vez de Acapulco aquí. De ahí se transportaba a la Ciudad de México y luego a través de los puertos atlánticos a La Habana, a Sevilla y a España, a Holanda, etc., transportaba cosas chinas y filipinas. Bueno, aquí observamos un detalle del dibujo que el mismo autor califica como casa, mi casa de la playa, es decir, que vivía en la comunidad india, pero en la ribera del mar. De estas reproducciones hay muchas y representan fielmente tanto el conjunto como el detalle, como lo vemos aquí. Y en este caso, por ejemplo, dice iglesia mexicana construida completamente de piedra, o sea, nos informa sobre los materiales que se utilizaron para levantar estas iglesias que antes eran de madera, aquí de piedra. Hay que advertir que los indios de la Baja California eran unos indios bravos, o sea, no eran agricultores, no eran asentados, sino cazadores. Resulta muy interesante que él representa el autor, o sea, Ignacio Tirsch representa la construcción del presbiterio y que está decorado por una escultura de Santiago para evocar el camino de Santiago y las misiones de Santiago. Y en este camino del año 82 he podido averiguar que la escultura que él dibuja en este cuaderno existe todavía, aunque muy remozada, como le decía el cura local. Es decir, que es una cosa absolutamente extraordinaria que en un lugar tan apartado se conservaran esculturas proyectadas por el propio Ignacio Tirsch. Esto quiere decir que posiblemente él también fue escultor, como lo fueron muchos en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera. Incluso hay una pregunta no respondida, si estos jesuitas
recibían alguna instrucción arquitectónica o artística o simplemente práctica porque tenían que enseñar cosas prácticas para acercarse a los indios. Aquí, por ejemplo, hay una tela de algodón que yo usaba en la iglesia como cortina. No sabemos si está fabricada en México o si la trajo desde Europa, pero es una tela perfectamente barroca en todos los sentidos. La Biblioteca Nacional hace unos años imprimió un bolso con esos motivos, así que se difundieron bastante. Bueno, aparte de estas cosas artísticas, hay cosas importantes de la vida. Y aquí, por ejemplo, tenemos una situación que describe, Ignaz Tirsch describe, donde dice: un gentil y su esposa vienen del despoblado con sus hijitos para ser convertidos en la misión. O sea, él incluso capta las etapas indecisas, o sea, cuando los indios se deciden pero todavía no se han integrado. O sea, esto es también un testimonio importantísimo. Algo similar ocurre en las escenas de caza, cuando los indios cazan y desuelan animales. Aquí hay un curioso dibujo que describe una situación cuando un indio salvaje dispara con flechas a 3 mujeres indias porque le robaron algunas de sus frutillas de consumo. O sea, aquí vemos el lado oscuro de esas misiones que, digamos, aceptaban incluso gente de ese tipo. Luego podemos observar, por ejemplo, los trajes que los jesuitas preparaban para las mujeres de la misión, o la educación, incluso a través del baile. Aquí nos describe perfectamente el flamenco, porque dice: danza de origen español en la que una sola persona baila y golpea el suelo con sus pies. O sea, no puede ser otra cosa que el flamenco. También hay otra clase de danza en la que mujeres bailan juntas, como se ve aquí. Para viajar, Tirsch ha detectado la manera como el arriero carga la mula y lleva manta azul a la misión vaquero. Se trata del transporte de telas que se aprovechaban luego para vestir a los indios. De la moda y vestidos de mujeres mexicanas de origen español habla esta vista de la carroza utilizada para paseos. Y este dibujo representa el estilo de traje de un soldado en California y de su hija. Importantísimo es este dibujo porque está fechado. En la cruz aparece la fecha 1762 en Loreto. Loreto fue la capital de la Baja California en ese momento. Y nos muestra también cómo se utilizaban esos trajes azules de telas azul, que eran trajes de criollos de América, igual que el color y los vestidos de los indios de California, que se difieren prácticamente en que no utilizan sombreros. También
también se refiere al trabajo, o sea, caza, etc. Manera como un vaquero de California agarra un toro. Y ahora pasamos a los dibujos, diríamos, de la flora y fauna que vamos a recorrer rápidamente. O sea, cada una de estas flores está descrita o en español o en alemán o incluso en latín, es decir, que es una riquísima, un riquísimo registro de los animales y como aquí, por ejemplo, se ven los llamados chupamiertos, o sea, colibríes, etcétera, etcétera. Y en este caso observamos los pájaros que comen diferente fruta. En el centro está chirimoya, que en aquella época se consideraba peligrosa. También hay, por ejemplo, imágenes que representan la caza de insectos, como en este caso churea, clase de faisán que caza. Este es un típico pájaro de la Baja California. Primero el sopilote, o ahora como se llama. Hay toda una clase de golondrinas, o había en aquella época, que pacientemente describe y explica para qué son buenos, para qué sirven, si son buenos para la gente o no. También se muestran unas frutas que comen esos pájaros y les muestran a la gente qué es lo que se puede comer sin peligro. De los animales registra este carnero cimarrón y leopardo. Aquí una liebre y una zorra grande, o salamanquesa iguana. Al final pasa al mar y muestra la estrella de mar, conchas, mariscos, etc. Pero sobre todo este extraño pez que vive en el mar, en el norte de California, pero parece que en esta oportunidad niega la existencia de esos extraños vives en el mar, aunque, como se muestra, existen hasta hoy, porque solo se trataba de mala interpretación de algún pequeño detalle. Bueno, en este caso podemos resumir que el jesuita Ignaz Hirsch fue expulsado, como muchos, regresó a su tierra natal, enseñó en el colegio jesuita de Znojmo, y no puede sorprendernos en tal caso que en la iglesia de San Nicolás aparece un púlpito donde hay un mapa exacto del mundo, incluso está registrada la Baja California. En el Colegio Clementino quedan todavía algunos globos donde
Y como una excepción, y con esto terminamos, vemos el retrato del jesuita Antonio Sterčanovský. Fue porque normalmente los jesuitas no permitían retratarse, pero el sobrino de este jesuita sí fue pintor, entonces tuvo, digamos, un modelo para... Bueno, esto es todo y espero que puedan profundizar en este libro que acaba de aparecer.